Capítulo 1. El mito de encontrar tu propósito. Desde niños nos repiten que vinimos a este mundo a encontrar algo. Una vocación, una meta, una misión. Y crecemos con la sensación de que algo esencial nos falta. Como si hubiéramos nacido incompletos y necesitáramos descubrir la pieza que dé sentido a todo. Pero el propósito no se busca, se encarna. No está escondido detrás de tus logros ni de tus títulos. Está en tu respiración, en tu mirada, en la energía que transmites cuando haces algo con el corazón despierto. No aparece con una señal mágica del universo. Aparece cuando te atreves a ser quien realmente eres. El mito del propósito nace del miedo a no tener dirección. Nos enseñaron que sin un para qué, estamos perdidos. Y entonces corremos, comparamos, acumulamos metas y etiquetas. Intentando convencernos de que la próxima versión de nosotros mismos será la definitiva. Pero ninguna será suficiente si la energía con la que la creas nace del vacío. No viniste a cumplir una misión impuesta. Viniste a expresarte desde la verdad. Y cuando vives así, todo lo que haces se convierte en propósito. Porque ya no actúas para demostrar, sino para expandir. El propósito no es una tarea, es un estado. No es una respuesta que llega del cielo, sino una coherencia interna que se revela cuando alineas lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. El alma no busca instrucciones, busca autenticidad. Y la autenticidad es la forma más pura de espiritualidad encarnada. No estás aquí para impresionar, estás aquí para impactar. Y la diferencia es enorme. Impresionar nace del ego que necesita validación. Impactar nace del ser que vibra en coherencia y presencia. Cada vez que eliges actuar desde lo genuino, el mundo se alinea contigo sin que tengas que empujarlo. El propósito no se encuentra en un momento de iluminación, sino que se construye en cada decisión donde eliges ser fiel a tu verdad. Está en tu manera de estar presente, en cómo te levantas después de caer, en cómo tratas lo pequeño con la misma conciencia que lo grande. No es algo que alguien pueda definirte. Tu propósito no vive en un libro, ni en una técnica, ni en una promesa externa. Vive en el instante en que dejas de fingir. En el momento en que decides dejar de esperar a ser listo. Y empiezas a caminar aunque aún no sepas hacia dónde te lleva el alma. El propósito no necesita certezas, necesita movimiento. El universo no se abre ante los que esperan señales, sino ante los que se mueven con fe. Porque cada paso auténtico que das envía una frecuencia de verdad. Y esa frecuencia convoca las oportunidades exactas para expandirte. No te fue asignado un propósito, te fue entregada libertad. Y la libertad es la herramienta más sagrada de la creación. Puedes elegir quién ser, cómo servir, qué vibración dejar en el mundo. Cada elección es una declaración energética. Esto soy. Esto represento. Tu propósito no se revela cuando descubres algo nuevo. Se revela cuando dejas de esconderte. Cuando te atreves a mostrarte sin la armadura del deber. Cuando tu voz ya no pide permiso para ser. Cuando tu presencia es tu mensaje. Dejar de buscar propósito no es rendirse. Es volver a mirar la vida con los ojos del alma despierta. Porque lo que buscabas nunca estuvo fuera. Solo necesitabas detener la carrera y escuchar el pulso que siempre te guió desde adentro. No estás perdido. Estás justo en el punto donde tu propósito puede emerger. Porque el propósito no florece en la prisa. Florece en la claridad que nace del presente. Así que deja de perseguir la versión ideal de ti. El propósito no vive en el futuro. Vive en el instante en que eliges ser real. Y cuando te atreves a vivir así, sin miedo a brillar ni a equivocarte, descubres que nunca hubo un propósito que encontrar,
solo una verdad que encarnar. Capítulo 2. La energía de la coherencia. El propósito no se sostiene en la inspiración, sino en la coherencia. Porque no importa cuánto sepas, cuánto leas o cuánto declares que crees. Si tus acciones no vibran en la misma dirección que tu alma, la energía se fragmenta. La coherencia es la unión entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y cuando esas tres partes comienzan a alinearse, la vida responde con sincronía. Nada externo puede resistirse a un ser que vibra en congruencia. La incoherencia es el ruido que te separa de tu propósito. Es cuando dices sí queriendo decir no. Es cuando sonríes mientras por dentro te apagas. Es cuando sabes lo que te expande, pero eliges lo que te encierra. La incoherencia agota porque te obliga a sostener una versión de ti que no vibra con la verdad. Y no se trata de perfección. Se trata de honestidad. De atreverte a mirar tus contradicciones sin miedo. No para castigarte, sino para comprenderte. Cada vez que reconoces una incoherencia y la transformas en claridad, una parte de tu energía vuelve a fluir. El propósito comienza ahí. Cuando decides dejar de mentirte. Cuando ya no buscas excusas ni disfraces para justificar la desconexión. Cuando tu paz importa más que tu imagen. Y tu verdad pesa más que la aprobación de los demás. La coherencia no se grita, se siente. No necesita defensa, porque vibra en evidencia. Cuando vives en coherencia, tu energía habla antes que tus palabras. Tu sola presencia transmite autenticidad. Y esa vibración abre caminos que el esfuerzo jamás podría construir. Vivir en coherencia no es hacer siempre lo correcto. Es hacer lo verdadero, incluso si nadie lo aplaude. Es actuar aunque tiemble la voz. Es avanzar aunque duela soltar. Es sostener lo que sabes que vibra contigo, aunque no sea lo más fácil. La incoherencia busca aceptación. La coherencia crea respeto. La incoherencia repite patrones. La coherencia genera evolución. Porque cada vez que eliges alinearte con lo que realmente eres, estás reprogramando la vibración con la que el universo te percibe. Ser coherente no significa no tener miedo. Significa no permitir que el miedo decida por ti. Significa mirarlo a los ojos y avanzar igual. Porque tu verdad es más grande que tu inseguridad. Y cada vez que actúas desde esa verdad, el alma se fortalece. La coherencia es el cimiento del propósito. Porque el universo no responde a tus intenciones. Responde a tu vibración real. Y esa vibración solo se vuelve nítida cuando dejas de fragmentarte. ¿Cuántas veces hiciste cosas solo por deber? Por miedo a decepcionar. Por costumbre o por culpa. Y sentiste, en lo profundo, que algo no estaba alineado. Esa incomodidad no era ansiedad ni confusión. Era tu alma pidiendo coherencia. El propósito no puede florecer en un terreno dividido. Necesita que te elijas. Necesita que digas sí donde vibra expansión. Y no donde solo hay desgaste. No porque seas egoísta, sino porque el alma no puede servir desde la traición a sí misma. Cada vez que te niegas a lo que sabes que te da vida, el propósito se apaga un poco más. Y cada vez que eliges lo que te enciende, el propósito se amplifica sin esfuerzo. La coherencia no se impone, se construye. Se fortalece en cada elección cotidiana. En cómo hablas, en cómo amas, en cómo te tratas. No hace falta grandes gestos. Solo pequeños actos verdaderos que sostengan la frecuencia de tu esencia. Vivir en coherencia es vivir sin dobleces. Es caminar con la tranquilidad de no tener nada que esconder. Y desde ahí, todo se vuelve más liviano. Porque cuando dejas de dividirte entre lo que sientes y lo que muestras,
La energía que antes usabas para fingir se convierte en impulso para crear. Ese es el verdadero punto de partida del propósito. No una meta, sino una vibración clara. Una decisión silenciosa de vivir en autenticidad. Aunque eso te lleve a caminos desconocidos. Y sí, habrá momentos en que sostener tu verdad te dejará solo. Pero esa soledad no será castigo. Será libertad. Porque prefieres caminar solo en coherencia, antes que acompañado en una mentira. La coherencia no te hace perfecto, te hace real. Y ser real es el terreno donde el propósito florece. No porque lo persigas, sino porque ya no lo bloqueas. Porque el universo solo puede respaldar lo que vibra con verdad. Así que deja de intentar ser alguien para encajar. Y elige ser alguien para inspirar. Porque la coherencia no busca aprobación. Busca impacto. Y cuando vives en coherencia, tu vida misma se convierte en mensaje. Capítulo 3. La voz del alma es el ruido del deber. Toda tu vida escuchaste voces que te decían qué debías hacer. Qué carrera elegir, cómo comportarse, cómo amar, cómo ser una buena persona. Y lo hiciste. Cumpliste. Te esforzaste por ser todo lo que se esperaba de ti. Hasta que un día, el alma empezó a hablar más fuerte. Y su voz no pedía más esfuerzo. Pedía verdad. El ruido del deber te empuja. La voz del alma te guía. Uno grita, la otra susurra. Y, sin embargo, el susurro del alma tiene más poder que 1000 exigencias externas. Porque el alma no negocia con el miedo, vibra con la libertad. El deber nace del condicionamiento. Te dice tienes que, aunque por dentro algo se contraiga. El alma no te dice tienes que. Te pregunta esto te hace sentir vivo. Y cuando empiezas a escuchar esa pregunta, todo cambia. El ruido del deber vive en la cabeza. La voz del alma vive en el pecho. El ruido busca aprobación. La voz busca autenticidad. El ruido te compara. La voz te recuerda quién eres. Y ese recuerdo es poder. Durante años creíste que cumplir era lo mismo que vivir. Que ser responsable era cargarlo todo. Aunque eso te dejara vacío. Pero la verdadera responsabilidad no es sostener lo que te mata. Es honrar lo que te expande. Responsabilidad no es obediencia. Es responder a tu verdad. La voz del alma no te pide que abandones tu vida. Te pide que la vivas despierto. Que no hagas las cosas por deber, sino por convicción. Que no te acostumbres al ruido. Porque el ruido es el lenguaje del olvido. El alma no quiere perfección. Quiere presencia. No quiere que sigas el camino correcto. Quiere que sigas el camino verdadero. Porque la diferencia entre ambos es simple. El correcto te da seguridad. El verdadero te da libertad. Y sí, a veces esa libertad incomoda. Porque cuando empiezas a escuchar la voz del alma, las estructuras que sostenías por miedo se resquebrajan. Las personas que te conocían como el que siempre dice que sí, ya no te reconocen. Y eso puede doler. Pero ese dolor no es pérdida. Es expansión. Es tu energía liberándose del disfraz del deber. No puedes vivir en propósito si tu energía está dividida entre lo que sientes y lo que finges. No puedes avanzar si te niegas a ti mismo en nombre de lo que deberías ser. Porque cada vez que lo haces, apagas una parte de tu alma. Y el alma no soporta el silencio forzado por mucho tiempo. El ruido del deber te llena de miedo a decepcionar. La voz del alma te recuerda que lo único imperdonable es no escucharte. No viniste a esta vida a encajar en un molde. Viniste a derretirlo. A ser ejemplo de autenticidad.
no de sumisión. Escuchar al alma no es un acto rebelde. Es un acto sagrado. Porque cuando la escuchas, te conviertes en canal del propósito. Deja que el alma tenga voz. Aunque tiemble tu mundo. Porque todo lo que se derrumba cuando eres auténtico nunca fue hogar, solo estructura. El alma no busca ruido, busca resonancia. Y cuando empiezas a vivir desde esa resonancia, el mundo se reordena solo. No necesitas empujar tanto. Las oportunidades, las personas, las sincronicidades. Todo se alinea con la frecuencia de tu verdad. Escuchar al alma no siempre te da paz inmediata, pero siempre te da dirección. Y esa dirección vale más que cualquier mapa. Porque el alma no se equivoca. Puede llevarte por caminos que no imaginabas. Pero nunca te lleva a lugares donde no crezcas. No te culpes por haber seguido el ruido. Todos lo hacemos. El sistema está diseñado para distraerte de tu esencia. Pero llega un momento en que el alma deja de susurrar. Y empieza a reclamar su lugar. Y cuando eso pasa, no puedes seguir igual. La voz del alma no busca destruir lo que tienes. Busca expandirlo desde un nivel más alto de conciencia. No te quita nada real. Solo se lleva lo que ya no vibra. Y lo que queda es liviano, honesto, tuyo. El propósito no se activa cuando agradas a todos. Se activa cuando te conviertes en alguien imposible de ignorar. No por gritar, sino por vibrar auténtico. Y esa vibración solo nace del silencio interno. Da un momento en que por fin decides escucharte más que al deber. Así que escucha. No al ruido. No al miedo. No a las expectativas heredadas. Escucha esa voz tranquila, esa intuición que no grita. Pero insiste. Porque esa es la voz de tu propósito diciendo: ya no quiero que cumplas, quiero que vivas. Capítulo 4. El deseo genuino como brújula del alma. Durante mucho tiempo creíste que desear era peligroso. Que el deseo era una distracción, un capricho del ego, una señal de ambición mundana. Te enseñaron que desear te alejaba del camino espiritual. Cuando en realidad, el deseo genuino es la forma más pura en que el alma te guía. Pero el ego teme al deseo. Porque el deseo verdadero no puede ser controlado. Rompe estructuras, desarma rutinas, mueve cimientos. El ego busca estabilidad, el alma busca expansión. Y el deseo es el lenguaje de esa expansión. Por eso, cada vez que un deseo profundo nace dentro de ti, el ego intenta silenciarlo. Te llena de excusas, de razones lógicas, de miedos heredados. Te dice: no es el momento, no estás listo, no vale la pena arriesgar. Y si lo escuchas, el deseo se apaga lentamente. No porque no fuera real, sino porque no fue permitido. El deseo genuino no es impulsivo ni caótico. Es dirección. Es la brújula del alma señalando lo que vibra con tu verdad. No pide permiso, pero tampoco grita. Susurra, con calma, algo que no puedes dejar de sentir. Esto te expande. Esto te llama. Esto eres tú. El ego teme al deseo porque no puede poseerlo. Porque el deseo auténtico no busca reconocimiento. Busca expresión. Y toda expresión genuina amenaza las máscaras que el ego construyó para sobrevivir. Pero el alma no busca sobrevivir. Busca vivir. Y el deseo es su impulso vital. Negarlo es negarte. Porque tu propósito no florece desde la represión, sino desde la expansión de lo que te enciende. Desear no te hace egoísta. Te hace consciente de tu poder creador. El deseo genuino no nace del vacío. Nace del recuerdo de lo que ya eres.
Es tu energía queriendo manifestarse en una nueva forma. Y cuando lo honras, el universo responde con sincronías, con señales, con movimiento. No confundas deseo con carencia. El deseo del ego busca llenar un vacío. El deseo del alma busca expresar plenitud. Y cuando aprendes a sentir la diferencia, sabes qué seguir y qué soltar. El ego busca seguridad. El alma busca expansión. Por eso, los deseos verdaderos suelen dar miedo. Porque implican salir del terreno conocido. Pero justamente ahí está la puerta al propósito. Porque nada grande nace desde la comodidad. El alma no desea cosas. Desea estados. Desea libertad, no control. Desea presencia, no reconocimiento. Desea amor real, no aprobación. Y cuando escuchas esos deseos sutiles, la vida empieza a moverse con propósito. Cada vez que te permites desear lo que realmente te enciende, te vuelves canal del alma. Y cuando el alma guía, el ego se calma. Porque ya no necesita defender nada. Solo acompañar. El deseo auténtico no busca poseer. Busca compartir. No busca demostrar. Busca expandir. Y esa expansión es el pulso mismo del propósito. El ego te dirá que no estás preparado. Que podrías fallar. Que no vale el riesgo. Pero el alma no busca éxito. Busca expresión. Y en esa expresión está tu evolución. Negar tu deseo es negar tu verdad. Y negar tu verdad es negarle al mundo la frecuencia que solo tú puedes emitir. Porque cuando reprimes lo que te enciende, no estás siendo humilde. Estás siendo ausente. El alma no quiere que te conformes. Quiere que recuerdes que viniste a crear. Y crear no es controlar. Es permitir que la energía se mueva a través de ti. El deseo genuino no te quita paz, te da dirección. Y aunque la mente tema lo desconocido, el alma sonríe cuando te animas. Porque sabe que cada salto fuera del miedo es un paso hacia el propósito. Así que no te disculpes por querer más. No te avergüences de lo que te emociona. Eso que te mueve. Eso que te hace sentir vivo. No es casualidad. Es el alma guiándote hacia tu próxima expansión. El ego te dirá espera el momento perfecto. El alma te dice ahora es el momento. Y cuando sigues esa voz, todo lo que no vibra se disuelve. Porque el deseo genuino no te aleja de la verdad. Te lleva directo a ella. Capítulo 5. El propósito como frecuencia de expansión. El propósito no se encuentra, se sostiene. No vive en las metas que alcanzas, sino en la energía que emites cuando vives desde la verdad. El propósito no es un destino. Es una frecuencia que se expande cada vez que eliges coherencia. Cuando algo vibra en propósito, se siente. Hay una calma viva detrás de cada acción. No hay prisa, ni ansiedad, ni deseo de demostrar. Solo presencia. La expansión no empuja, atrae. Porque cuando tu energía está alineada, la vida se ordena a tu alrededor sin esfuerzo. El propósito no necesita que hagas más. Necesita que seas más. Más consciente, más auténtico, más disponible para tu propia luz. Y cuando te expandes así, todo lo que no vibra contigo comienza a desvanecerse. No porque estés perdiendo algo, sino porque estás elevando la frecuencia. Y lo que no puede sostener esa vibración simplemente se disuelve. Eso es expansión, dejar atrás lo que ya no resuena. Sin culpa, sin lucha, sin explicación. El alma no busca estabilidad. Busca crecimiento. Y el propósito es la forma en que ese crecimiento se manifiesta en acción.
No es cumplir una tarea divina. Es permitir que tu energía evolucione a través de lo que haces. De cómo amas, de cómo eliges. La expansión no ocurre cuando todo está en orden, sino cuando dejas de resistirte al cambio. Porque el propósito no se activa en la comodidad, sino en la expansión de tus límites. Cada vez que te animas a salir del miedo, tu campo se expande, y la vida se expande contigo. El propósito no se mide por lo que logras, sino por la frecuencia que dejas en todo lo que tocas. Hay personas que transforman sin decir una palabra, porque su energía transmite presencia. Eso es propósito, vibrar tan alto que tu sola existencia inspira. Tu propósito no tiene una sola forma. Cambia contigo. Porque la expansión es movimiento. No se trata de encontrar una misión definitiva, sino de mantenerte en un estado de conexión constante. Mientras sigas creciendo, tu propósito seguirá reinventándose contigo. El alma no vibra en resultados, vibra en verdad. Y cuando vives desde esa verdad, todo lo que haces se vuelve servicio. Aunque no lo llames así, aunque no lo planees, tu frecuencia hace el trabajo por ti. El propósito no está en lo que haces, sino en la conciencia con la que lo haces. Podés estar sirviendo un café, pintando, guiando, creando. Y si tu energía está en expansión, estás cumpliendo tu propósito. Porque el propósito no depende del rol, depende de la vibración. La expansión no te pide que cambies el mundo, te pide que dejes de encogerte dentro de él, que habites tu luz sin miedo, que te permitas ocupar el espacio que te corresponde. Porque cada vez que te achicas para no incomodar, reduces tu frecuencia. Y el alma no vino a encogerse, vino a irradiar. No confundas humildad con renuncia. La humildad es reconocer tu luz sin necesidad de compararla. La renuncia es negarla por miedo a que brille demasiado. El propósito te pide humildad, no pequeñez. Porque la expansión no busca ser más que nadie. Solo busca ser más de sí misma. El propósito es frecuencia viva. No una idea, no un plan, no una meta. Es un estado del ser en el que cada respiración se vuelve intención. Cada mirada transmite presencia. Cada palabra deja huella. Y esa huella es vibración pura. La huella energética de tu paso por el mundo. La expansión no siempre se siente gloriosa. A veces es silenciosa, solitaria, incómoda. Pero incluso ahí, sigue siendo sagrada. Porque el alma se expande tanto en la quietud como en el movimiento. Tanto en la oscuridad como en la luz. No hay retroceso, solo profundidad. Pregúntate, ¿esto me expande o no? ¿Esto me conecta con mi verdad o me aleja de ella? Esa es la brújula más precisa que existe. El cuerpo lo sabe, el alma lo confirma. Y la vida responde. El propósito no te pide que llegues lejos. Te pide que llegues hondo. Que vibres tan alto que tu frecuencia se vuelva presencia sanadora. Y cuando lo haces, todo se transforma a tu paso. Personas, lugares, situaciones, incluso silencios. Porque el propósito, cuando se vive como frecuencia, no necesita ser explicado. Se siente. Es la expansión constante del ser recordándose a sí mismo. El universo entero vibra contigo. Porque la expansión de uno eleva la frecuencia de todos. Así que no busques el propósito. Encarna la expansión. Vibra con verdad. Elige la autenticidad, incluso cuando duela. Expresa tu luz sin miedo. Porque cada vez que te expandes, el propósito se hace visible. No es un destino. Es una vibración sostenida.
Y esa vibración, tu expansión, tu presencia, tu verdad, es exactamente lo que viniste a dejar en el mundo. Capítulo 6. La pausa, el silencio donde todo se reordena. Toda expansión necesita una pausa. No para detenerse, sino para sostener la nueva frecuencia que acaba de nacer. El propósito no crece solo en el movimiento. También se fortalece en el silencio. La pausa no es ausencia de acción. Es la acción más sutil de todas. Es el momento en que el alma respira. En que la energía recién sembrada encuentra su forma. Y aunque a la mente le parezca vacío, el silencio es el espacio donde el propósito se reordena. Cuando el alma se expande, todo se mueve. Lo viejo se cae, lo nuevo se acomoda. Y por un instante, todo parece incierto. Pero esa incertidumbre no es pérdida. Es reacomodamiento. Es el universo ajustando sus piezas a tu nueva vibración. El ego odia la pausa. Necesita hacer, resolver, avanzar, controlar. No soporta el vacío. Porque el vacío no puede medirse ni explicarse. Pero el alma ama la pausa. Porque sabe que en el silencio se escucha lo esencial. Y lo esencial no grita. Susurra. La pausa es el lugar donde el propósito respira. Donde la expansión se asienta. Donde lo aprendido se integra. Donde lo nuevo comienza a tomar forma. Sin esa pausa, la energía se dispersa. Porque incluso la luz necesita tiempo para estabilizarse. Hay momentos en que la vida te obliga a frenar. No para castigarte, sino para redirigirte. Te detiene cuando estás por actuar desde el impulso del ego. Para que recuerdes el ritmo del alma. Y aunque al principio duela, esa pausa es una bendición encubierta. La pausa no es rendición. Es realineación. Es decirle a la vida: confío en el proceso, incluso cuando no lo entiendo. Es dejar que la energía se mueva sola. Sin empujar, sin intervenir. Porque cuando intentas controlar la pausa, pierdes su poder. El propósito no necesita que todo esté en marcha todo el tiempo. Necesita equilibrio entre expansión y reposo. Entre acción y contemplación. Así como el corazón late y descansa, el alma también necesita su ritmo. A veces confundes el silencio con vacío, cuando en realidad es plenitud contenida. Todo lo que aún no ves está gestándose ahí. En ese espacio invisible donde las nuevas versiones de ti se están ordenando. No hay nada que forzar. Solo sostener la presencia. El propósito se vuelve más claro en el silencio. Porque sin ruido, puedes escuchar la dirección interna. Esa voz suave que no da órdenes. Solo recordatorios. Te dice: esto sí. Esto no. Ahora no. Espera. Y en esas simples palabras, la energía se acomoda sola. La pausa no es un obstáculo. Es parte del flujo. Es la exhalación después de tanta expansión. El descanso que permite integrar lo aprendido. Sin esa pausa, la expansión se fragmenta. Con ella, se vuelve completa. El silencio es el laboratorio de la transformación. Ahí, donde la mente se calla, el alma empieza a hablar. Y su voz no siempre trae respuestas. A veces solo trae paz. Pero esa paz es la señal de que algo dentro de ti se está alineando. No confundas pausa con retroceso. Retroceso es moverse sin conciencia. Pausa es detenerse con propósito. Y cuando aprendes a respetarla, tu energía se vuelve más precisa, más clara, más magnética. La expansión no se sostiene sin equilibrio. Y la pausa es la base del equilibrio interior.
Ahí es donde recuerdas por qué haces lo que haces. Donde vuelves al centro. Donde tu propósito se purifica del ruido del mundo. A veces la vida te pausa justo antes de un salto grande. Y el ego se desespera, creyendo que perdió el ritmo. Pero el alma sonríe. Porque sabe que esa quietud no es el final. Es la antesala de una nueva expansión. Aprende a no llenar cada silencio. Aprende a no justificar cada quietud. A veces no hacer nada es exactamente lo que tu propósito necesita. Porque en ese espacio vacío, el universo puede hacer su parte. El alma no se apura. Conoce el ritmo de la creación. Sabe que todo lo verdadero necesita reposo para florecer. Y cuando lo comprendes, la pausa deja de asustarte. Empieza a nutrirte. Así que cuando la vida te detenga, no te resistas. No interpretes el silencio como castigo, sino como calibración. Porque justo ahí, en esa quietud aparente, todo se está reordenando a tu favor. Y cuando vuelvas a moverte, lo harás distinto. Más centrado, más liviano, más claro. Porque el propósito, cuando atraviesa el silencio, se vuelve frecuencia estable. Ya no busca, ya no duda, ya no fuerza. Solo vibra. Y esa vibración, silenciosa y firme, es el verdadero sonido del alma expandiéndose. Capítulo 7. La alquimia del dolor, transformar lo que pesa en poder. El propósito no florece solo en la calma. También crece en las grietas. Cada herida, cada pérdida, cada momento que parecía romperte, vino a mostrarte una parte de tu poder que aún no habías activado. El alma no teme al dolor. Lo reconoce como puerta. Porque detrás de cada emoción que evitas, hay una versión más libre de ti esperando nacer. El dolor no llega para castigarte. Llega para despertarte. A veces la vida tiene que quebrarte para revelarte la esencia. Y cuando dejas de resistirte, descubres que lo que dolía tanto era solo la fricción entre lo que eres y lo que ya no necesitas ser. El ego busca entender el dolor. El alma busca sentirlo. Porque el alma sabe que lo que se siente, se libera. Lo que se niega, se repite. Y mientras luchas por no sentir, sigues sosteniendo la energía que te pesa. La alquimia del dolor no ocurre en la mente. Ocurre en el cuerpo. En el corazón. En el silencio que se abre cuando ya no hay nada más que hacer. Más que aceptar. Ahí el alma transforma lo denso en luz. Lo roto en propósito. Lo oscuro en expansión. El propósito no te pide que evites el dolor. Te pide que lo atravieses con conciencia. Que lo mires con la misma presencia con la que miras tus logros. Porque el dolor no te aleja del propósito. Te limpia para poder sostenerlo. Hay heridas que no sanan con el tiempo. Sanan con comprensión. Y comprensión no es justificar lo que pasó. Es reconocer lo que te enseñó. El alma no colecciona historias. Colecciona sabiduría. Cada experiencia tiene un propósito dentro del propósito. El dolor que no se entiende pesa. El dolor que se honra ilumina. Porque cuando dejas de preguntarte por qué me pasó esto, y empiezas a preguntarte para qué me pasó esto, el sentido aparece. Y con él, la paz. El propósito no busca una vida perfecta. Busca una vida real. Y en lo real también hay sombras. Pero la sombra no es ausencia de luz. Es la evidencia de que la luz existe. Cada lágrima contiene información. Cada duelo guarda una semilla de expansión. Porque el alma no crece solo con certezas. Crece con rendición.
con entrega, con honestidad emocional. El ego teme mostrar dolor porque lo confunde con debilidad. Pero el alma sabe que la vulnerabilidad es fuerza pura. Porque cuando dejas de esconder lo que duele, liberas la energía que usabas para sostener la máscara. Y esa energía liberada se convierte en poder creador. No hay propósito sin transformación. Y no hay transformación sin roce. Por eso, lo que más dolió es también lo que más te moldeó. El alma hace alquimia en silencio, transformando cada caída en comprensión, cada vacío en propósito, cada final en renacimiento. El dolor es un fuego sagrado. Si te resistes, quema. Si lo abrazas, purifica. Y después de ese fuego, solo queda lo esencial. Solo queda lo que vibra con tu verdad. El propósito no es eliminar el dolor. Es expandirte más allá de él. Es mirarlo sin miedo y decirle: gracias por mostrarme donde aún no había amor. Porque cada sombra que integras te devuelve una parte de tu poder. No sanas cuando todo se arregla. Sanas cuando puedes mirar tu historia sin cerrarte. Cuando comprendes que nada fue en vano. Que todo lo que dolió, en realidad, te estaba empujando hacia tu expansión. El dolor no es enemigo de la luz. Es su entrenamiento. Porque solo quien atraviesa la oscuridad sabe sostener la claridad sin miedo. Así que no huyas de lo que duele. Siéntelo, respíralo, déjalo hablar. Y cuando lo hagas, vas a descubrir que el dolor no te destruye. Te revela. Te muestra lo que ya no necesita existir. Y lo que está listo para renacer. Cada herida es una puerta. Cada cicatriz, un mapa. Y cuando aprendes a leer ese mapa, el dolor se convierte en sabiduría. Y la sabiduría, en expansión. El propósito no te promete ausencia de dolor. Te promete profundidad. Y en esa profundidad encuentras la alquimia. La capacidad de transformar lo que pesa en la energía más poderosa de todas. La del alma despierta. La que ya no teme sentir. Porque sabe que todo lo que atraviesa, lo expande. Capítulo 8. La abundancia como reflejo de tu energía. La abundancia no llega, se activa. No depende de cuánto haces, sino de cómo vibras mientras lo haces. No responde al esfuerzo, responde a la frecuencia. La abundancia no es una meta espiritual ni un privilegio material. Es un estado de conciencia. Es la energía que se libera cuando dejas de vivir desde la carencia. Porque la carencia no es falta de recursos. Es falta de conexión con tu poder creador. Cuando crees que te falta algo, tu energía se contrae. Cuando recuerdas que ya eres fuente, tu energía se expande. Y el universo solo puede devolverte lo que tú estás emitiendo. La abundancia no se busca, se refleja. Es el eco vibracional de tu relación contigo mismo. Si te sientes pequeño, todo se reduce. Si te sabes infinito, todo se amplía. Porque la vida no te niega, te espeja. El alma no vino a sobrevivir, vino a expresar. Y cada vez que te expandes desde lo genuino, la energía de la abundancia se mueve hacia ti. No porque la pidas, sino porque estás vibrando en el mismo lenguaje que ella. La abundancia no habita en el futuro. Habita en la coherencia. En la forma en que agradeces lo que ya existe. En cómo te abres a recibir sin miedo. En cómo compartes sin cálculo. Porque la energía que se retiene se estanca. Pero la que se comparte se multiplica. La escasez nace del miedo a perder. Y el miedo es la frecuencia más baja del alma.
cada vez que te aferras. Bloqueas el flujo. Cada vez que confías, el flujo se restablece. La confianza es el imán de la abundancia. Nada verdadero se sostiene en la contracción. El alma no vino a vivir limitada. Vino a expandirse a través del dar y recibir. Y cuando entiendes que ambas cosas son la misma energía, dejas de medir, dejas de calcular, y empiezas a fluir. La abundancia no es acumulación, es circulación. No se trata de tener más, sino de permitir que la energía fluya sin miedo. Cuando compartes lo que sabes, cuando das desde el corazón, cuando celebras la prosperidad ajena, te alineas con el campo de expansión universal. El propósito y la abundancia son uno. Porque la abundancia es la consecuencia natural de un alma que vibra en propósito. Cuando haces lo que amas con presencia, la energía se eleva. Y todo lo que vibra en esa frecuencia empieza a llegar. Personas, ideas, recursos, sincronías. No necesitas forzar la abundancia. Solo dejar de bloquearla. Y se bloquea cada vez que dudas de tu valor. Cada vez que piensas que no mereces recibir. Cada vez que te comparas o te contraes. Pero cuando recuerdas que eres parte del flujo, la vida responde con expansión. La abundancia no te busca. Te encuentra cuando estás disponible. Y estar disponible es confiar en el ritmo del universo. Es entender que cada puerta que se cierra abre espacio para algo más alineado. La carencia mira lo que falta. La abundancia mira lo que fluye. El alma no mide en dinero, mide en energía. Puedes tener mucho y sentirte vacío. Puedes tener poco y sentirte pleno. La diferencia está en la vibración desde la que existes. Porque la abundancia no se cuenta. Se siente. Cada pensamiento es una semilla energética. Cada emoción es un impulso que alimenta o apaga el flujo. Cuando agradeces antes de recibir, abres canales. Cuando dudas, los cierras. Así de simple, así de invisible. Así de poderoso. La abundancia no se enseña, se encarna. Y la forma de encarnarla es vivir desde la expansión. Hacer lo que amas, con presencia. Dar sin miedo. Recibir sin culpa. Vibrar en gratitud constante. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que todo tiene propósito. La abundancia no exige merecimiento, solo coherencia. Y cuando tu energía vibra en verdad, todo lo que necesitas llega sin esfuerzo. Porque el universo no premia ni castiga. Solo responde a la frecuencia que sostienes. No estás separado del flujo. Eres parte de él. Y cada vez que eliges la expansión sobre el miedo, la gratitud sobre la queja, la confianza sobre el control, tu energía se afina con la del universo. Y la abundancia fluye hacia ti como una consecuencia natural. Así que no busques abundancia. Sé abundancia. Respira expansión. Piensa en expansión. Actúa en expansión. Porque la abundancia no es lo que obtienes. Es lo que emanas. Y cuando tu energía refleja esa certeza, la vida no tiene opción más que corresponderte. Capítulo 9. El propósito en movimiento, servir desde la autenticidad. El propósito no se cumple cuando llegas a una meta. Se cumple cuando te mueves desde la verdad. Cada acción que nace de tu coherencia es un acto de servicio al todo. Servir no es sacrificio. Es expresión natural del alma despierta. El alma no busca reconocimiento. Busca expansión. Y la expansión ocurre cada vez que tu energía se mueve en dirección al amor.
El propósito no necesita escenario. No necesita aplausos ni títulos. Se manifiesta en los gestos invisibles. En la forma en que miras, hablas. En cómo tu energía toca lo que te rodea. Porque cuando vives en coherencia, todo lo que haces se vuelve servicio. Aunque no lo llames así. El propósito no es algo que haces. Es algo que sostienes. Y cuando lo sostienes, tu vida se convierte en una corriente que inspira a otros sin intención. La autenticidad es el canal más puro del propósito. No hay expansión más grande que ser quien realmente eres. Sin filtros, sin máscaras, sin miedo a brillar. Porque cada vez que eliges la verdad, liberas a otros para hacer lo mismo. No necesitas convencer a nadie. Tu energía habla antes que tus palabras. Tu presencia transforma más que tus explicaciones. El propósito se comunica vibracionalmente. Es la coherencia la que transmite confianza. No el discurso. Cuando actúas desde el alma, cada paso se vuelve exacto. Aunque no sepas a dónde lleva, sabes que es el correcto. Porque la dirección del alma no se mide en lógica. Se siente en el pecho. El propósito en movimiento no corre. Fluye. No busca impacto. Lo genera sin esfuerzo. Porque el alma no compite. Coopera. Y en esa cooperación silenciosa, el universo se expande a través de ti. No estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser real. Y lo real siempre vibra más alto que lo ideal. La autenticidad no nace del control. Nace de la presencia. Cuando te muestras tal cual eres, la energía se ordena. Porque la verdad no necesita defensa. Solo espacio para expresarse. El propósito no te pide que seas otro. Te pide que te recuerdes. Que recuerdes lo que se siente actuar sin miedo. Crear sin aprobación. Servir sin esperar retorno. Eso es moverte desde el alma. El mundo no necesita más ruido. Necesita más presencia. Personas que vivan desde su centro. Que hablen con verdad. Que hagan con propósito. Porque la autenticidad es contagiosa. Y una sola chispa encendida puede iluminar muchas sombras. El propósito se expande cuando lo compartes. Pero no por obligación, sino por abundancia. Lo compartes porque no puedes contenerlo. Porque tu energía rebosa. Y cuando rebosa, transforma. Servir desde la autenticidad no significa dar todo lo que tienes, sino ofrecer lo que eres. El servicio no agota, expande. Porque cuando das desde el alma, no pierdes energía, la multiplicas. El propósito en movimiento es acción inspirada. No se empuja, se permite. No se fuerza, se sostiene. Y cuanto más te alineas con tu verdad, más natural se vuelve ese movimiento. El propósito no es un camino lineal. Tiene pausas, desvíos, vacíos. Pero cada silencio prepara la siguiente expansión. Porque servir no siempre es hacer. A veces es sostener la frecuencia. Mantener la calma cuando todo se agita. Ser presencia cuando otros olvidan su centro. El alma no busca resultados. Busca resonancia. Y cuando actúas en resonancia, la vida entera se reorganiza. No necesitas controlar. Solo mantener la vibración correcta. El propósito no vive en el futuro. Vive en tu próxima acción consciente. En el mensaje que das. En la energía que dejas al pasar. Porque todo lo que haces desde la verdad es un acto de expansión colectiva.
Servir no es dar más. Es ser más. Más honesto. Más presente. Más real. Y cuanto más real te vuelves, el universo puede moverse más a través de ti. El propósito no busca protagonismo. Busca coherencia. Y cuando la coherencia se vuelve tu forma de moverte, cada día se transforma en un acto sagrado. La autenticidad no se impone. Se irradia. Y cuando la irradias, la energía del propósito se vuelve visible. No porque quieras mostrarla, sino porque ya no puedes ocultarla. Así es como el alma sirve, siendo ella misma. Y en ese ser, inspira, eleva y transforma. Porque el propósito en movimiento no necesita empuje, solo presencia. Y esa presencia, cuando vibra en verdad, se convierte en la expansión más pura de todas. Capítulo 10. El regreso al ser, encarnar el propósito. El propósito no se encuentra, se sostiene. No vive en las metas que alcanzas, sino en la energía que emites cuando vives desde la verdad. El propósito no es un destino. Es una frecuencia que se expande cada vez que eliges coherencia. No has venido a buscar quién eres. Has venido a recordarlo. Y recordar no es aprender. Es volver al centro que siempre estuvo ahí, esperando a que tu mente se aquiete, para que tu alma hable. Todo el camino fue una espiral que te trajo de vuelta a ti. Cada pérdida, cada pausa, cada inicio, fue un movimiento de retorno. Porque el propósito no te lleva lejos, te trae de regreso. Vuelves a ti cuando dejas de resistir. Cuando eliges la paz antes que la razón. Cuando comprendes que no hay nada que demostrar. Porque ya eres suficiente. Ya eres parte del todo. La búsqueda termina cuando reconoces que el propósito no se construye. Se recuerda en cada respiración consciente. Está en la manera en que hablas. En cómo miras. En la presencia que dejas en cada lugar que habitas. Encarnar el propósito no es tener respuestas. Es sostener la pregunta con calma. Es confiar en el ritmo invisible del universo. Y permitir que la vida se exprese a través de ti. Sin resistencia, sin control, sin miedo. El propósito no te pide grandeza externa. Te pide profundidad interna. Te pide vivir con atención. Mirar con gratitud. Sentir con honestidad. Porque cuando eliges la presencia sobre la prisa, todo lo que haces vibra más alto. Encarnar el propósito es entender que tu energía enseña más que tus palabras. Que cada pensamiento, cada gesto, cada decisión tomada desde el amor, es un acto de creación consciente. No estás aquí para dominar la vida. Estás aquí para bailar con ella. El propósito se revela en los momentos simples. Cuando respiras y te sientes pleno. Cuando escuchas sin querer responder. Cuando caminas sin querer llegar. Ahí, en la quietud del instante. La vida te susurra, eres. Y ese eres es suficiente. No necesitas ser más. Solo recordar que ya estás en lo que buscabas. Porque el alma nunca estuvo perdida. Solo distraída por la idea de tener que encontrarse. El propósito no te exige esfuerzo. Te invita a presencia. Y la presencia es la forma más pura de abundancia. Cuando estás presente, la mente deja de correr hacia lo que falta. Y empieza a ver lo que siempre estuvo completo. Encarnar el propósito es convertirte en canal de expansión. Es permitir que la energía fluya sin interferencia. Que la vida se mueva a través de ti como una corriente limpia. Cada vez que eliges amor sobre miedo,
Verdad sobre apariencia. Silencio sobre ruido. Estás sosteniendo la frecuencia del propósito. Tu propósito no es una función. Es una forma de vibrar. Y cuanto más alineado estás con tu esencia, más natural se vuelve tu contribución al mundo. Porque el propósito no se impone. Se irradia. Encarnar el propósito es vivir despierto. Es recordar que no estás separado del todo. Que lo divino respira contigo. Que la creación ocurre a través de tu conciencia. Eres parte del latido universal. Eres la manifestación del equilibrio entre cielo y tierra. No necesitas hacer más. Solo ser completamente lo que ya eres. Y cuando lo eres, la vida responde con orden, con belleza, con sincronía. Porque el universo se alinea con la verdad. Y tú eres verdad cuando vives sin fragmentarte. Este es el regreso al ser. El punto donde la búsqueda se disuelve. Donde el hacer se vuelve presencia. Donde el propósito ya no se dice. Se encarna. Respira profundo. No hay nada más que alcanzar. Estás en casa. Estás en el propósito. Estás en ti. Este no termina. Se expande contigo. Cada palabra que escuchaste. Cada imagen que sentiste. Fue un recordatorio de lo que ya vive dentro de ti. La vida no te está esperando afuera. Te está respirando ahora. En este instante. En cada pensamiento que eliges. En cada emoción que decides sostener. Eres vibración en movimiento. Conciencia en expansión. Energía que crea, incluso cuando calla. Permanece aquí. En el silencio después de las palabras. Ahí donde no hay prisa. Ni búsqueda. Solo presencia. Y cuando regreses al mundo, hazlo desde la verdad que recordaste hoy. Que nada te falta. Que nada te sobra. Que el propósito no es un destino. Es la forma en que eliges vivir tu energía cada día. Vive con calma. Vive con intención. Vive con verdad. Y si esta voz resonó contigo, si algo en tu interior despertó, permanece cerca. Suscríbete, no por costumbre, sino como un acto de presencia. Porque este espacio es un eco de tu expansión. Un refugio donde la conciencia se reconoce. Y el alma recuerda. Gracias por escuchar. Gracias por sentir. Gracias por ser parte de esta frecuencia. Sigue caminando con suavidad. El propósito no se busca. Se encarna.